legislativo, ya lo que se había comentado como algo que se iba a ver en cuanto a prohibir las terapias reparativas, ya está sobre la mesa y es uno de los proyectos que se está discutiendo. César, buenas tardes, bienvenido una vez más para que nos pongas al día de qué está pasando allí en el Senado y en la Cámara de Representantes. Sí, buenas tardes. Próximamente se va a ver la vista sobre el proyecto 950 del Senado, que tiene que ver con preservar la salud de la mujer y de alguna manera proteger a la criatura no nacida. Uh-huh. Y aparte de eso, pues está también el proyecto del Senado, la 1000, que tiene que ver con este asunto de las terapias reparativas, que básicamente lo que pretende es prohibir que cualquier persona de consejería, de apoyo a alguien que quiera cambiar su conducta sexual, su orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, interesantemente, venía escuchando el programa Por el Camino. Llamaron muchas mujeres. Uh-huh. Y la mayoría del dolor que esas mujeres comunicaron tenía que ver con su relación con un hombre. ¿Ok? Hay cosas que son importantes, ¿verdad? Lo primero es que el manejo de nuestra sexualidad, del manejo de nuestra sexualidad, depende esta vida uh-huh. y nuestro destino eterno. ¿Ok? Y es interesante, hay mucha gente me dice, oye, César, pero ¿por qué tú estás tan interesado en la sexualidad? Y digo, que me hagan, si me hicieran esta pregunta en el siglo XIII, pero en el siglo XXI, donde la sexualidad nos arropa todo el tiempo. 24/7 está okay. La sexualidad en todos lados. Por todos lados, ¿verdad? Así que, ¿por qué me interesa el tema? Oye, porque para empezar, esa era mi tentación fundamental antes de convertirme. Y sigue siendo mi tentación fundamental. ¿Ok? El perro tiene cadena, tiene bozal, pero quítale la cadena y el bozal. Y seguirá igual de violento que antes. Así que, lo segundo, porque en este asunto de la sexualidad, manejamos el principio de la vida. Bueno, para empezar, todos los que existimos somos el fruto de una relación entre un hombre y una mujer. ¿Ok? A mí de chiquito me hablaron en Pepino de gente que nacían de matas de plátano. pero todavía estoy tratando de ver el primer nacimiento de esta manera, ¿verdad? Ves más que racimo de plátano. Sí, mientras tanto, la realidad es esa. O sea, cuando hablamos de la sexualidad, hablamos del milagro de la vida. ¿Y qué nos dice la Biblia? Lo primero que nos dice la Biblia es que la sexualidad no se la inventó el diablo, se la inventó Dios. Uh-huh. Génesis 1, creo que es versos 27, 28, 29, dicen dos cosas del ser humano, tres cosas del ser humano. Primero, que fue creado por la voluntad expresa de Dios, con el propósito que Dios lo hizo. Segundo, que fue creado como pareja. Y que habían dos caras de la misma moneda. Que esa pareja, ambos estaban hechos a su imagen y semejanza. Uh-huh. Y que los creó como seres sexuales con dos propósitos fundamentales. Primero, para que existiese una vinculación permanente que llamamos matrimonio. Y segundo, para que se reprodujeran, para que tuviesen hijos. Así que Dios es el autor de que hay una canción de nuestro cancionero popular que dice: amor es
un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. El que no lo ha vivido no lo va a entender. Pero la realidad es esa, o sea, Dios hizo a las mujeres hermosas y a los hombres que nos sintamos atraídos hacia esa hermosura. Así que y lo otro que la Biblia nos enseña es que hubo gente en la Biblia que manejó mal la cosa, ¿verdad? Y vimos a Dios involucrados en ese manejo. Por ejemplo, hay personajes importantes que nacieron de una madre que era estéril por la intervención de Dios. Tenemos a Isaac de Sara. Tenemos a Sansón. Tenemos a Samuel. Tenemos a Juan el Bautista. Y tenemos a Jesús. Así que, y lo otro que tenemos en la Biblia es los bochinches, ¿verdad? El problema que se buscó Abraham por de alguna manera querer hacer cumplir la profecía, ¿verdad? Y tener un hijo en la sierva de su esposa. Pero tenemos casos, por ejemplo, interesantes. Tenemos al más fuerte, Sansón. Su interés eran las importadas. ¿Ok? Las importadas y las domésticas tienen el mismo equipo de fábrica. El problema está en... Pero las importadas también tenían algo que las domésticas no tenían. Y era que esas naciones fuera de Israel se habían abierto a prácticas sexuales sin límites, pervertidas. Y Sansón tenía acceso a eso a través de estas mujeres. El más valiente, David. David destruyó su vida, destruyó su familia, destruyó su nación, porque no supo decirle que no al deseo que tuvo por Betsabé. ¿Ok? El más valiente. Oye, un tipo que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Vio a Betsabé bañándose. Yo me imagino que las judías como las puertorriqueñas se deben bañar desnudas, ¿verdad? Sí, y cualquier mujer sin ropa se debe ver espectacular. Y el problema no fue que le gustara. El problema es que cuando averiguó que era la mujer de otro hombre, no tiró las rayas. ¿Ok? Porque el pecado no está en que nos guste, el pecado está en qué hacemos con el gusto, ¿verdad? Y entonces el otro hombre, ya tenemos el más fuerte, tenemos el más valiente y ahora tenemos el más sabio. La Biblia dice que cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. ¿Ok? Y de momento el individuo, autor de muchos salmos, de muchos proverbios, que la Biblia decía de él o dice de él que era el tipo más sabio. Oye, su sabiduría se fue a pique y le hizo altares a otros dioses a su esposa, violentando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Interesantemente, Dios le había dicho al pueblo de Israel: oye, no le des tus hijos a las mujeres de otras naciones, no le des tus hijas a los hombres de otras naciones, porque van a hacer que vayan en pos de dioses extraños. Y resulta que probablemente no, la Biblia enseña que la relación más íntima que existe es la del matrimonio. Oye, que la sexualidad jala bien duro. ¿Ok? Allá en Pepino decían que más duro que una yunta de bueyes. ¿Ok? Así que de eso es que estamos hablando, ¿verdad? Y interesante,
Porque cuando Pablo habla de los que no heredarán el reino de los cielos, en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, habla de la gente que no tiene control sobre su sexualidad. Porque la realidad, Juan Carlos y Moraima, y todos los que me escuchan, que la primera evidencia de que el Espíritu Santo habita en la vida de un hombre y de una mujer es que su sexualidad se controla. ¿Ok? Que su sexualidad se controla. Es una de las grandes diferencias cuando decimos que somos cristianos versus la gente del mundo. Claro, claro. No, mira, y déjame decirte, el problema es que tú puedes tener la doctrina correcta. Tú puedes cantar los corritos correctos, tener la apariencia correcta. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Nada de eso te ayuda para vencer la tentación. Es el poder del Espíritu de Dios morando en nosotros. La vida del cristiano es la vida del Espíritu, más nada. Lo otro es religión, lo otro es costumbre, lo otro son ideas. Pero una de las cosas que muchos hombres sabemos que Dios es real es porque de las primeras cosas que Dios hizo en nuestra vida fue que metió una manguera de presión en nuestra alma y en nuestra mente, y de momento aquella mente asquerosa se convirtió en una mente limpia, y donde puedes admirar la belleza de una mujer, pero no tienes que desearla, ¿verdad? No tienes que acostarte con ella en tu mente. Y esa es la realidad. Pablo dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y habla de los fornicarios, habla de los adúlteros, habla de los que se acuestan con varones como si fueran mujeres, ¿verdad? Oye, y habla también de los mentirosos, de los borrachos, de los avaros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú vas a final de creo que es el capítulo 21 de Apocalipsis, 21-22, cuando se habla de los que no entrarán en la Nueva Jerusalén, habla de eso, de los fornicarios, de los adúlteros y de todos los que cometan abominaciones, no entrarán a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. Así que, vuelvo y repito, del manejo de nuestra sexualidad depende esta vida y depende de nuestro destino eterno, ¿verdad? Porque Dios no hizo al ser humano para el placer, y la sexualidad conlleva mucho placer. Y es interesante porque nuestra sociedad le interesa el placer, pero no le interesa la vinculación, no le interesa el matrimonio, ¿ok? Ni tampoco le interesan los hijos. Y entonces aquí entramos en el tema del aborto. La realidad es que el aborto es la válvula de escape para la actividad sexual sin control. Y aquí hay unas cosas que nosotros tenemos que tener bien claro. Primero, nuestra sociedad ha creado una idea que es los hijos deseados. Y los hijos deseados son como cuando yo quiero comprar un carro, que yo miro en la computadora y después voy a un dealer, y un día, a una hora, yo compro el carro que quiero. La realidad es que a través de la historia, los seres humanos no hemos sido fruto de la planificación de nada. Sencillamente hemos surgido, pero ahora nosotros hemos creado esta idea de que yo puedo traer los hijos al mundo cuando yo quiera, los que yo quiera. Y entonces, pues para los hoops está el aborto. Y sencillamente, yo puedo, interesantemente, para no sentirme culpable cuando destruyo un niño del vientre, pues yo sencillamente lo deshumanizo. Digo que es un conjunto de células. Bueno, un ser humano es un conjunto de células. Digo que no está vivo, pero ¿cómo es posible si respira y se mueve? Digo
digo que no es humano, pero ¿cómo es posible si su material genético es humano, ¿verdad? Y de momento hemos creado esta idea de que un niño comienza a existir cuando nace. ¿Y qué pasa cuando un niño nace? Bueno, lo único que pasa es que cambia su manera de respirar y cambia su manera de alimentarse. Pero de hecho, cuando nace está más dependiente de su madre que antes de nacer. Porque antes de nacer lo cuidaban automáticamente. Ahora tiene que haber un esfuerzo consciente para cuidarlo. Pero realmente un niño que nace a las 40 semanas, pues tiene el mismo valor que un niño que nace a las 36 semanas, porque él fue un niño de 36 semanas. Porque para llegar a las 40 hay que estar en las 36, que un niño que nace a las 30. Interesantemente, la tecnología médica ha hecho que la viabilidad cada vez se acerque más y más a las 20 semanas. ¿Qué significa viabilidad? La posibilidad de que un niño nazca y sobreviva. Wow. Así que a las 20. Estamos hablando de que hay niños de 24 semanas. Wow. En algunos lugares de 22 semanas que han sobrevivido. Y entonces, para que la gente tenga una idea, a las 20 semanas, la parte más alta de la matriz está a nivel del ombligo. ¿Ok? Y un niño está completamente formado a las 12 semanas. A las 3 semanas, una semana después que a la mujer le falta su primera regla, ya el corazón está latiendo. ¿Ok? Así es. Y hay mujeres que son irregulares y todavía no sospechan que están embarazadas, ¿verdad? Y de hecho, un buen sonograma puede ver el corazón latiendo en ese momento. Así que la realidad del aborto es que se ha convertido en la válvula de escape para yo no enfrentar las consecuencias de las relaciones sexuales sin protección, ¿verdad? O importante, usando condones profilácticos, la mujer puede quedar embarazada entre un 5 a un 10% de las veces. ¿Ok? Y esto pasa constantemente por múltiples razones. Pero esas son las estadísticas. Entre un 5 a un 8% de las parejas que utilizan condones para evitar el embarazo, les falla el condón. Yo no sé si es que se lo ponen después o es que lo muerden, no sé, pero algo pasa que no funciona. Pero esos son los estudios. Así que y les voy a contar la historia de Puerto Rico. En 1980, los ancianos de las catacumbas estábamos reunidos una noche en una plazoleta en Bayamón un viernes. Y llega Carlos Sánchez y nos dice: acaban de legalizar el aborto en Puerto Rico. ¿Qué ustedes van a hacer? Y ahí él nos hace el cuento de esta joven de 16 años, la que yo conocí personalmente, ¿verdad? Se llamaba Wanda Ivette, y se llamaba porque ella murió. Fue llevada por su novio y por el papá del novio a un médico abortista en Junco y le hizo un aborto a la fuerza. 2 días después, la muchacha llega al regional de Bayamón sangrando, infectada, y por poco se muere. Cuando investigan, acusan al individuo por haber hecho un aborto. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la decisión de Duarte Mendoza versus el pueblo de Puerto Rico de 1980, decidió, y voy a citar, que en Puerto Rico
aplica para todo el embarazo el criterio que aplicaba en Estados Unidos para el primer trimestre del embarazo, que la mujer en consulta con su médico podía terminar su embarazo. Eso significa que en Puerto Rico una mujer a los 8 meses, si consigue quien le haga un aborto, se puede hacer un aborto. 8 meses. Y lo peor, César, que es lo que pretende el 950, en unas condiciones de salubridad de donde se le va a practicar ese aborto, que lo que garantiza prácticamente casi es la muerte de ella. Claro. Y o la pone en un riesgo demasiado alto. Claro. Y entonces tú empiezas a hablar con mucha gente, oye, inclusive abogados, y cada vez que te hablan del derecho al aborto, te citan Roe versus Wade, 1973. Es importante que la gente sepa que después de Roe versus Wade han habido 10 casos adicionales. 17. 21 decisiones del Tribunal Supremo que tocan el aborto. Wow. ¿Ok? Pero la gente se quedó patinando en Roe versus Wade. Y es interesante porque hay una... Esas decisiones adicionales, esas 20 adicionales o 21, de alguna manera coartan o reglamentan... Modifican, restringen. Okay. De hecho, hay una decisión precisamente de 1992, Planned Parenthood versus Casey, que dice que la Corte Suprema rechazó el esquema de los trimestres. ¿Ok? Y por ejemplo, decisiones del Tribunal Supremo. El Estado no tiene que pagar por los abortos. Que el Estado puede prohibir los abortos en hospitales públicos. Que el Estado, que el gobierno federal no tiene por qué pagar abortos. Que el Estado le puede requerir a alguien que va a hacer un aborto, a una menor de edad, y ahorita tocaremos el tema, que le notifique a sus padres. ¿Ok? César, para que continúes con el recuento, permíteme ir a los auspiciadores para poder seguir aquí en el aire. O sea, esa es la gente que permite que yo pueda decir este bochinche por el aire. Regresamos en breve con el doctor César Vázquez. Yes.